Vamos a leer ahora el capítulo 2. Yo había estado exhortando el capítulo 1 y ahora vamos a darle lectura al capítulo 2. Recordando que esta carta fue escrita por Pablo ya en sus últimos momentos, es una de las cartas escritas desde la prisión, cuando ya su ministerio estaba casi por terminar, poco antes de que él fuera ejecutado. Pablo fue ejecutado. Y en estas cartas Pablo ha estado hablando, en el capítulo 1, resumiendo un poco, ha estado hablando de su propia vida, de su propia experiencia, de cómo él anhelaría estar en la presencia del Señor. Él anhelaría, si ha de morir, gozoso iría a la presencia del Señor. Pero también entiende de que quedar y seguir trabajando en la obra del Señor sería bendición para los hermanos y para continuar la obra que Dios les encomendó. Él está en esa disyuntiva. ¿Qué es mejor, morir por el Señor o vivir y trabajar en su obra y ser de bendición para la iglesia? Y él anima a la iglesia a continuar, anima a perseverar. Por lo tanto, uno debe entender estas palabras de esa forma, en ese sentir. Le vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante del capítulo 2. Dice así la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, queremos orar dándote gracias por tu palabra. Gracias por la revelación, la luz que hay en ella, Señor, porque es alimento para nuestro corazón, para nuestro espíritu, Señor, el conocerte a Él, el amarte a ti, Señor, el conocer a nuestro Señor Jesucristo y ser guiados conforme sus propósitos en nuestras vidas. Te pido que esta palabra nos hable, Señor, te pido que esta palabra nos guíe, saque toda oscuridad, Señor, de nuestras vidas, Señor, reprenda toda obra de oscuridad, de maldad, de muerte, Señor. Y seas tú gobernando y seas tú entronado en medio de esta iglesia, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Necesitamos de ti, mi Dios. Necesitamos de la dirección de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, la luz que tú pones, Señor, en nuestro corazón para que podamos caminar en ella. Bendice a tu pueblo, Señor, y guíanos, Señor, con tu sabiduría, con tu inteligencia. Reprende toda tiniebla de este lugar, Señor. Reprende toda oscuridad de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente, Señor. Y que venga la luz de Cristo, Señor, la palabra tuya, a gobernar en nuestras vidas, Señor. Y seas tú exaltado, seas tú, Señor, entronado en este lugar, mi Rey. Porque tuyo somos, Señor, pueblo tuyo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno,
Probablemente este pasaje sea muy conocido por el pueblo cristiano. Este pasaje que está en el versículo, desde el versículo 5 hasta el 11, Filipenses 2, del 5 al 11, se considera uno de los himnos, una de las declaraciones poéticas, cristológicas más importantes de Pablo. Más importantes prácticamente de todo el Nuevo Testamento, esta declaración que Pablo hace y que incluye en este capítulo. Es tanto lo que se ha escrito. Tengo la suerte de poder contar con libros, comentarios bíblicos, y he estudiado harto el tema. Es tanto lo que se ha escrito, tantos comentaristas han levantado y han profundizado este texto, que de verdad abruma la sabiduría, la profundidad de todo lo que se puede abarcar y decir respecto de este pasaje, de estos pasajes. Es de verdad abrumador lo profundo, lo significativo de las declaraciones de Pablo en este pasaje, en este capítulo. No tengo temor de no entenderlo, no me da miedo el no poder entenderlo. Lo que me abruma es no hacerle justicia a la profundidad de lo que Pablo quiere decir. No sé si me explico, ¿me entiendes? Es tan hermoso, es tan profundo lo que el Señor nos entrega a través de esta palabra, que de verdad le pido al Señor que me ayude a que podamos reflexionarlo con la mirada y la profundidad que Él quiere que lo veamos. Porque este es un texto que lo exalta a Él, que lo glorifica a Él, que lo pone como el centro de la iglesia, el centro de tu vida y de mi vida. Y esa es la posición que siempre Cristo debe ocupar en medio de su pueblo. Y por eso este es uno de los pasajes no solo poéticamente muy bien dicho, muy bien escrito, muy bien enseñado, sino que profundamente inspirado por Dios, para que podamos conocer a nuestro Señor, para que podamos amar a nuestro Dios. Eso es lo hermoso que tiene este texto, y por eso quiero ser fiel a la palabra de mi Señor. Quiero ser consistente con el mensaje que está escrito en este pasaje tan importante, darle la importancia que tiene. Voy a partir analizando los primeros versículos antes de llegar a este himno. En los versículos que están al comienzo de este texto, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Voy a partir por esa frase, sintiendo lo mismo. Pablo sentía esto respecto de sus hermanos en la iglesia de Filipos. Es una forma poética de decirlo, pero Pablo sentía por sus hermanos una consolación en Cristo, un consuelo de amor, una comunión del Espíritu. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Léalo al revés. Dice Pablo en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo está enseñando a través del ejemplo. Esto es lo que yo siento por ustedes. Si hay algo de esto en ustedes, completen mi gozo. O sea, háganme aún más gozoso sintiendo lo mismo que yo siento por ustedes. Eso solo lo puede decir un apóstol genuino desde la cárcel, desde la prisión, desde la tribulación, por el amor y el afecto que siente por la obra. ¿Lo entiende? No puede decirlo con ninguna otra razón, sino con la motivación correcta que el Señor pone en el corazón del apóstol: amar a la obra. Y desde la prisión, con sumo gozo de servir a su Dios, de amar a sus hermanos, Él les escribe de esta manera: si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu. Cada frase de esta, cada palabra de esta es un tema que podríamos desarrollar.
¿Qué es lo que significa para nosotros un consuelo de amor? ¿Qué significa para nosotros la comunión del Espíritu? ¿Qué significa que haya un afecto entrañable entre nosotros? Cada frase es todo un mundo de enseñanza para nosotros como iglesia. Alguna misericordia. Y luego dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Probablemente, si yo fuese un comentarista, que no lo soy, si fuese un erudito, que no lo soy, una de las cosas que más me llama la atención de estos dos primeros versículos es cómo Pablo llama a la iglesia a estar unida, unida en amor, unida en un propósito, unida en un mismo sentir. Eso es algo que no tiene precio. Eso es algo que no tiene valor en el día de hoy, en que nosotros, siendo tan distintos, tan diferentes, proveniendo de distintas vidas, de distintas circunstancias, seamos capaces de estar unidos. Gente nueva que está recién conociendo el Evangelio. Gente antigua que ya llevamos 20, 30 años caminando con el Señor. Podamos sentirnos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con un mismo propósito y delante de un mismo Dios. Ayer tuvimos reunión con los líderes. Conversamos hartas cosas. Siempre conversamos del quehacer de la iglesia. Conversamos de situaciones puntuales, cosas generales. Pero una de las cosas que yo les decía al final, casi terminando la reunión, les decía a mí me da gozo, siento un genuino gozo de ver que en la iglesia hay unión, que somos una iglesia unida, que somos una iglesia donde no hay una división, donde no es una iglesia que esté fragmentada, no hay quiebres entre nosotros. Yo, en vez de tener un templo gigante y miles de miembros, prefiero tener una iglesia pequeña pero unida, una iglesia que camine junta, una iglesia en que los hermanos puedan sentir, como dice acá, un afecto entrañable. Dicho sea de paso, la palabra entrañable viene de las entrañas, ¿no es cierto? Porque en la mentalidad judía y de la época, el asiento de las emociones estaba en las entrañas, en las vísceras. ¿Ok? El hígado, el riñón, sus entrañas eran el asiento de la vida emocional de las personas. Eso anótelo por ahí entre paréntesis, porque cuando oren por usted y de repente le dicen, vamos, voy a orar por tu riñón o por tu hígado, es cuando el Señor ora por tu vida emocional. El Señor está orando por tu vida íntima. Entonces, cuando la gente amaba desde las entrañas. Te amo con todo mi hígado. Te amo con todo mi riñón. Te ama. No es coincidencia. Si alguna misericordia, consuelo de amor. ¿Quién puede decir que ha llegado al Señor y no ha sido consolado con el amor del Señor? ¿Alguien podrá decir, alguien que conoce realmente a su Dios, podrá decir, yo no he sido consolado? Cuando llegamos al Señor, llegamos con fracturas. No fracturas de hueso. Hasta cierto punto las fracturas de hueso sanan más rápido. Hay fracturas del corazón que tardan mucho tiempo, tardan vidas en ser sanadas. Las personas que llegamos al Señor, llegamos con necesidades espirituales, con necesidades de ser sanados, de ser restaurados. Y en los brazos del Señor somos consolados por su amor, somos consolados por la comunión de su Espíritu. Voy a seguir avanzando para no quedarme pegado en una sola parte. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si hay un buen consejo que Dios nos da a través de su palabra respecto de la comunión en medio de la iglesia, es que no nos miremos como una escalera y que alguien crea estar en el tope de la escalera. Porque lleva más tiempo, porque lleva más años, porque Dios se le ha revelado.
¿De alguna manera estoy en una posición mayor que mis hermanos? ¿De alguna manera estoy en una posición de privilegio respecto de mi hermano que está recién partiendo, pobre pecador, que recién está conociendo al Señor? O sea, si hay alguien que podía vanagloriarse de haber logrado algo en el Señor, era Pablo. Que el Señor mismo se le reveló en persona, es decir, todas las cosas que hizo. Si alguien podría sentirse orgulloso de su caminar con el Señor, era Pablo mismo. Y sin embargo, Pablo enseña, no te sientas mayor que tu hermano. Es más, mira a tu hermano como mayor que tú. Yo esto lo he enseñado y... ¿Dónde está mi hermano Javier? Por ahí, mi hermano Javier siempre le gusta esto que... Cuando le enseñé lo de la pirámide, siempre lo repite. Dice, mi pastor me enseñó esto. Yo digo, pues, gracias al Señor que a veces uno pone los ejemplos justos y correctos. ¿Cierto? Y cuando enseñé esta parte, yo le decía, el mundo te enseña que esto es una pirámide, donde los jefes están arriba, los más grandes están arriba, como los palos del gallinero. ¿Me entiende la metáfora, no es cierto? Que las gallinas que están arriba, no la voy a explicar, lo voy a dejar ahí nomás. Como los palos del gallinero. Entonces el mundo es como los palos del gallinero. La gallina que está arriba es la jefa, po. Y para abajo quedan todos sucios. El última gallina de abajo es, pero... Ya me entendió la hermana Mirta. Ya lo vio. Claro, eso los enseña el mundo, que uno escala posiciones a costa del que está debajo. Pero el Señor dijo, el que quiera ser mayor, que sirva a su hermano, que se haga menor. Entonces, imagínese esta pirámide que usted la da vuelta así completamente. Y Cristo, en vez de estar arriba, desde una posición, digamos, como la ve el mundo, Él sigue gobernando, pero gobierna desde abajo, sosteniendo completamente a toda su iglesia sobre sí mismo. Toda su iglesia descansa sobre nuestro Señor, que se humilló para ubicar la posición más baja y humillarse a lo sumo para sostener y soportar y levantar toda su iglesia sobre sí mismo. De manera que cuando nosotros llegamos al Señor, no llegamos en el piso de abajo, sino que llegamos y somos puestos arriba, sostenidos por toda la iglesia. Cuando somos niños que no sabemos la palabra, que estamos recién aprendiendo, que somos mañosos, necesitamos que nos hagan nanay, que nos saquen los chanchitos, ¿no es cierto? Que nos toleren nuestros berrinches, nuestras cosas que traemos del mundo, porque todavía venimos medios cocidos nomás, pues así a medio sancochar, como dice la clase. Y nosotros entramos ahí y la iglesia, y son los hermanos maduros los que están un poco más abajo sosteniéndonos, afirmándonos, apoyándonos. Y aquel que quiera servir a Cristo, quiera tener un ministerio, quiera ser honrado en la obra del Señor, se va poniendo más abajo aún. Y los que tenemos un liderazgo nos vamos poniendo más abajo aún para sostener. Es decir, nos acercamos más al Señor haciéndonos más pequeños, más humildes, con mayor servicio, mayor entrega, mayor vocación. O sea, yo no le voy a decorar nada, pero le voy a decir que si usted vino al Señor y quiere servir al Señor y quiere ser honrado por el Señor, va a tener que entregarse a sí mismo. Va a tener que entregarse a sí mismo por amor a su Señor. Va a tener que haber un sacrificio de sí mismo por amor a su Señor. Va a tener que haber una humillación a sí mismo por amor a su Señor. Y humillación en el buen sentido de la palabra, porque no es una humillación que yo te humillo para que te sientas una basura. Dios no hace eso. No es vergüenza cuando yo digo humillación, cuando yo me humillo delante de mi Dios, es porque me postro delante de mi Señor y reconozco su soberanía sobre mi vida. Y eso hace que mi actitud sea una actitud de humillación delante de mi Dios. ¿Se da cuenta que nosotros vemos la vida al revés como la ve el mundo? Nosotros tenemos nuestra mente ordenada al revés como la tiene el mundo. Porque si yo quiero sobresalir, no voy a sobresalir a costa de mi hermano que está al lado. O a costa de la persona que trabaja para mí. Todo lo contrario. Si yo quiero sobresalir delante de mi Señor, me tendré que hacer similar a Él. Tendré que ser con un corazón sencillo,
humillado, un corazón de servicio. Y mientras más el Señor te vaya enseñando y más vayas profundizando con tu Dios, esto más aún se va a ir desarrollando en tu vida. Y lo vas a hacer con amor, y lo vas a hacer con gratitud, no con peso en el corazón. Nunca lo vas a hacer con un peso en el corazón. Nunca para ti va a ser vergonzoso servir a tu Dios, sino que va a ser motivo de honra. Pablo dice en sí mismo, dice, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, Pablo genuinamente miraba a la iglesia y miraba a cada hermano como alguien que hay que amar, que hay que servir, con el cual debo tener comunión. Y si nosotros nos cuidamos de esa manera, y si nosotros nos amamos de la misma manera, estamos honrando la palabra del Señor y estamos cumpliendo sus propósitos. Si en nosotros hay divisiones, distinciones, si yo miro a mi hermano con desconfianza, miro a mi hermano con enojo, miro a mi hermano con distancia y provoco un quiebre con mi hermano, ya me estoy apartando del principio de Dios que me está enseñando. Y esto es en todo orden de relaciones, familiares, laborales, de iglesia. En todo orden de relaciones, Dios nos manda que actuemos de esta forma. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, el egoísmo, ¿dónde queda? No queda, pues, hermano. No queda el egoísmo. La agenda propia, mi agenda personal, mis propósitos, lo que yo quiero, no queda, no entra en esta fórmula. Porque la humildad y el servicio va en beneficio de otro. Yo voy a crecer en la medida que también sea de bendición para otro, para mi hermano que está al lado. Para que mi Dios se agrade de lo que hago, tengo que estar dispuesto a entregar, a servir, a amar, a perdonar, a hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Y eso es lo que está profundamente arraigado en este mensaje. Pablo desde la cárcel diciendo, yo estoy enviándole esto para que ustedes crezcan, para que ustedes avancen, y quiero que se amen, quiero que se sientan ese amor entrañable, esa unión, esa misericordia, que se miren los unos a los otros, no para mirarse desde arriba, sino que para mirarse con humildad genuina. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Y en el versículo 5, después de haber dicho estas palabras, entra en esta declaración cristológica, es decir, que habla de la esencia de lo que es Cristo, tan profunda. Dice que algunos, por lo demás, un paréntesis, algunos autores piensan que inclusive esto puede haber sido un texto, una especie de himno, un cántico, que se cantaba en las iglesias, y que Pablo, siendo su autor o no, lo incluyó o no, lo dejó plasmado en la Escritura, porque refleja la esencia de lo que es Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando del servicio, estamos hablando de la humildad, estamos hablando de mirar al otro como mayor que uno mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Primera cosa, en la enseñanza judía, podemos ir a Isaías 45, hermano. Isaías 45, del versículo 21 en adelante. Isaías 45, versículo 21 en adelante. Ahí. Proclamad, claro, dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Mira, y más adelante dice, y no hay más Dios que yo. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Este texto en Isaías se considera uno de los textos más monoteístas, es decir,
que declaran la existencia de un único Dios. No hay ningún otro Dios como yo. Eso está en Isaías. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Amén. Diga con fuerza, amén. Amén. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pablo usa y se refiere, y los judíos que conocían a Isaías, inmediatamente entendieron el mensaje. Inmediatamente entendieron el mensaje, porque Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esta primera parte, lo que está diciendo de Jesús es que Jesús es Dios, es igual a Dios, es uno con Dios, con el Dios del Antiguo Testamento, que es Jehová, ¿correcto? Y que siendo Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dice que fuese parecido a Dios. No dice que fuese una cosa imitación de Dios, sino que dice igual a Dios, y que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta frase, se despojó a sí mismo, es decir, yo encontré por lo menos unos 10, 15 comentarios distintos. Y todos los autores decían cosas profundas, cosas eruditas, cosas de gente que ha leído mucho y ha estudiado mucho. Yo no soy un erudito, pero le voy a dar mi interpretación. Le voy a dar lo que Dios me ha mostrado en mi corazón a través de los años. Creo que nuestro Dios Jesús, igual a Dios Padre, cuando dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, para mí significa que Él, siendo poseedor de toda la deidad y toda la divinidad y toda la gloria que Él recibía, no estimó dejar eso atrás y tomar forma de un simple, y perdóneme la expresión, de un simple ser humano. A mí me recuerda este pasaje, no sé si usted ha leído y de aquí lo hemos exhortado, cuando el rey Salomón construyó el templo. Un templo magnífico, maravilloso para la época, hecho con los mejores materiales, con oro, madera de acacia, con cosas preciosas, cedros del Líbano, qué sé yo, una cosa, lo más pomposo, hermoso que se podía construir un edificio, porque en última instancia era un edificio, porque era la casa y la morada de Dios en medio de su pueblo, en el monte Sión, en medio de Jerusalén. Y cuando Salomón, con temor de Dios, dice: Señor, tú que habitas en los... Es decir, ni los cielos de los cielos pueden contenerte. ¿Tú te dignarás a habitar en este lugar? ¿Se da cuenta la reflexión de Salomón? Dice, si los cielos de los cielos no son capaces de contenerte, para tener tu gloria, tu grandeza, tu majestad, los tronos celestiales son inconmensurables, ¿tú te dignarás a vivir en esta cosa que hemos hecho con mano de hombre? Y a nuestro Dios no le pareció cosa humillante, sino que le pareció en su amor venir y habitó en ese lugar. Y dice que la gloria del Señor resplandeció en ese templo y todo el pueblo se postró delante de Dios para adorarlo, para reconocer que su Dios habitaba en ese trono. En ese templo estaba la presencia de Dios misma. Ese templo es un tipo de Cristo.
Porque si nuestro Dios, creador de todo el universo, es decir, todo lo creado, mire en cualquier dirección y verá la creación de Dios, ese mismo Dios vino y habitó en el cuerpo de un hombre. Para Él no consideró ni humillante, ni despreciable el habitar en el cuerpo de un hombre. Cuando yo leo el texto de Filipenses, leo esto: el Señor, siendo quien era con toda su gloria, no se aferró a eso y vino y habitó entre nosotros como hombre por amor a nosotros. El solo hecho de que Él se haya dignado en habitar en un cuerpo de hombre me habla del gran amor de Dios, de cómo Él tomó esa decisión, se despojó de ser un Dios divino, solo celestial, sino que dijo: yo me haré carne y habitaré en la tierra. Y caminó como hombre, se cansó como hombre, tuvo que dormir y agotarse como un hombre, trabajar como un hombre, sufrió, lloró como un hombre, sus heridas le dolieron como un hombre. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Nunca dejó de ser Dios. Porque eso es lo maravilloso de su existencia, que siempre fue Dios, pero también escogió ser hombre y permaneció como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre, y hoy día está a la diestra del Padre, sentado como hombre, y permanecerá como hombre en medio de su pueblo el día que lleguemos a Él y seamos resucitados como hombres nuevamente delante de Él y habitaremos con Él. Yo no sé lo que va a hacer usted, pero yo me tiraré a sus pies, no sé, lloraré unos 4 días por lo menos. Tenemos una eternidad, así que podemos llorar un año entero si queremos. Pero la palabra dice que no habrá lloro ni llanto, sino que habrá gozo. Lloraremos de alegría entonces, po. Lloraremos de alegría a sus pies. Para mí eso significa que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquí hay un paralelo, porque dice que era forma de Dios y se convirtió en forma de siervo. La palabra siervo también puede traducirse forma de esclavo, de alguien que sirve, de alguien que tiene la más baja de las dignidades en la estructura social, en la sociedad de la época. Hoy día no existe la esclavitud, pero en eso entonces el que tenía la posición más baja en la estructura social era el esclavo. Y siendo Dios, no estimó aferrarse a ser como Dios, sino que se hizo hombre, en forma de hombre, como un esclavo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Yo le voy a contar algo personal. En mi familia no hay otros evangélicos. Yo también fui católico, pero renuncié a eso hace varias décadas atrás y me entregué a caminar con el Señor, a conocer su palabra. Y heme aquí, hoy día estoy pastoreando. Pero me ha tocado hablar con familia mía, y he escuchado de sus bocas decir: yo no entiendo cómo Dios va a entregar a su hijo. Así me lo han dicho así en esos términos, porque no, es una cosa incomprensible. ¿Cómo Dios va a entregar a su hijo? Como cosa absurda. ¿Me entiendes? Como cosa inentendible. ¿Cómo predica un Dios que entrega a su propio hijo a la muerte? Yo cuando escuché eso, yo dije: Señor, esa es la esencia de nuestra fe. O sea, entender que nosotros como seres humanos estamos apartados de Dios, de su gracia, de su perdón por causa de nuestro pecado con el que nacemos y ejercitamos desde temprana edad.
Ni siquiera para echarle la culpa a Adán y Eva. Si mire, usted piensa en todas las cosas que ha hecho nomás. Porque cada cosa que ha hecho, cada pecado que ha cometido, su sentencia es la muerte. Y muerte eterna. Porque todo pecado se castiga con la muerte. O sea, ni siquiera mire a Adán, mire la culpa de lo que me heredaron. No, mire usted lo que ha hecho usted mismo nomás. Todos los pecados que han habido en su vida. Y a Dios le plació, porque así lo decidió, que quien pagase por esos pecados fuese su propio Hijo para perdón nuestro. Para que todo aquel que creyera en Él y lo confesare a Él como su Señor y su Salvador, fuese perdonado y perdonado eternamente. De manera que a los ojos de Dios todo pecado cometido fuese perdonado y es como que si nunca hubiese existido. Ese es el perdón que nos da Dios a través de la sangre de Cristo. Hoy día hacemos una ceremonia especial, hoy día hacemos Santa Cena, hoy día compartimos el pan y el vino, que es justamente la ceremonia que el Señor Jesucristo nos dijo, hagan esto en memoria de mí, para que recuerden, eso significa en memoria, para que recuerden mi sacrificio que yo hago por ustedes. Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, a ser entregados por nosotros, a dejarnos un evangelio poderoso, un evangelio de salvación, un evangelio de restauración, pero en esencia su obra redentora y expiatoria tiene que ver con su muerte en la cruz. Por eso es que dice la palabra que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? Dios no quiere que usted derrame su sangre de manera expiatoria. Ya no es necesario. La deuda fue pagada, la deuda fue saldada y no es necesario agregar una gota más de sangre a ese sacrificio. Usted no tiene que morir en una cruz de nuevo y derramar sangre como Cristo lo hizo. Porque el pago de su deuda ya fue saldado. Lo que Dios quiere es que lo imite, es que lo siga, es que le crea. Y eso significa que para nosotros Cristo es una imagen de una forma de vivir para nosotros. De lo que Dios espera para mí, de lo que Dios espera para cada uno de ustedes. Si Cristo se humilló a lo sumo, Dios no espera menos de usted. Eso significa que vamos a andar todos de guata, arrastrados, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud en el espíritu. Pero Dios no va a esperar menos de su iglesia. Porque es el modelo. Estas palabras son para presentar a Cristo como el modelo a seguir por su iglesia. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Igual que lo que dije antes. Si hay 15 comentaristas, 15 comentarios, todos profundos, de qué es lo que significa que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Algunos dicen un nombre que aún no se ha revelado. Han llegado a plantear eso, un nombre que aún no se conoce. Otros hablan del nombre que nosotros conocemos, Cristo, Jesús, Jesucristo. Yo tengo la siguiente reflexión y la voy a compartir con ustedes. Si Dios, Padre, en su corazón, y junto con Dios Hijo, Jesús, acuerdan esta solución para el hombre, porque hay una decisión divina de por medio. La Trinidad, estando en los cielos, dijo, se habrá puesto de acuerdo entre ellos. Lo voy a caricaturizar un poco, pero el Padre dijo, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Padre, envíame a mí. Y el Padre dijo, sí, es mi voluntad que tú vayas. Y el Hijo dice, sí, yo obedezco y voy. ¿Me entiendes? Es una especie de caricatura, pero habrá un acuerdo entre la divinidad, entre la Trinidad, y el Espíritu del Espíritu de Dios dice, y yo estoy en todo momento ahí apoyando. Porque los tres somos uno. Y somos tres personas, pero a la vez un solo Dios, una sola deidad.
Y se habrán puesto de acuerdo entre los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la solución es esta, que el Hijo vaya y muera para dar libertad y redención a la humanidad. Es más, que se haga hombre. Y así el Hijo fue encarnado, tomó forma de hombre, hizo lo que hizo para salvación nuestra. Entonces, cuando Él muere, y muere en la cruz y es resucitado, asciende y toma su posición. Vuelve a la posición desde donde parte, vuelve a la posición que le es propia, pero vuelve con algo más. Algo más se trae de su obra. ¿Qué es? Dios era Dios. Yo siempre he pensado esto. Dios era Dios. No es más Dios que lo que era al principio. Entonces cuando dice nombre sobre todo nombre, no es que ahora tiene doble jerarquía o doble poder o qué cosa. Si volvió a su estado celestial, ¿cierto? Como hombre regresó nuevamente al Padre, a su estado celestial. No con más poder que el que tenía antes, no con más... Pero entonces, ¿qué se llevó? ¿Qué se llevó? ¿Lo ha pensado? Lleva consigo una iglesia. Nos lleva a nosotros. Esa es la gloria de su Dios. Llevar a su pueblo. Él es una cabeza, o Él es el esposo, si quiere la metáfora del matrimonio. Él es el esposo y se lleva a una esposa a una iglesia. Él es la cabeza y se lleva un cuerpo, que somos nosotros. Y nosotros somos su gloria. Nosotros somos su gloria. Nosotros somos llevados junto con Él para estar una eternidad junto a Él. ¿Se da cuenta o no? Cuando piense en la eternidad, ahora piense de esta manera. No se piense como un ángel aburrido arriba de una nube. Tengo tiempo de sobra. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya me canté todas las canciones, me di vuelta el Spotify completo. El Spotify celestial. Pero me entiende, ¿no? Usted va a tener una eternidad al lado de su Dios para amarlo, para servirlo, para agradecerle, para conocer de Él, para profundizar junto a Él, para aprender de Él, para que sean reveladas todas sus verdades, toda su gloria. ¿Usted cree que Pablo no quería morirse por eso? Si por eso Pablo decía, para mí es ganancia, si no hay la hora de estar con mi Señor. Pero entiendo que tengo una labor que cumplir acá. Y por amor a ustedes me gustaría estar más tiempo con ustedes. Usted cuando mire su eternidad, su vida eterna, como bien decía mi hermano Hugo, las cosas de arriba. Él nos exhortaba con las cosas de arriba. Las cosas de arriba, ¿qué cosas son? El techo, Las cosas de arriba es lo que estamos guardando para una eternidad con nuestro Dios. Y esas cosas las estamos formando, edificando, cultivando desde hoy, aquí. Vamos a tener una eternidad para conocer a nuestro Dios. El otro día estaba leyendo un libro y el autor decía, ¿usted cree que vamos a aprender o lo va a saber todo el día que se muere y vaya al cielo? Claro, él decía justamente lo mismo. Yo creo que vamos a seguir aprendiendo toda una eternidad. Porque somos seres que Dios nos creó para aprender, para conocer, para desarrollar, para ser creativos. Pero no somos omniscientes, es decir, no lo sabemos todo. Y los que lleguemos al Señor, llegaremos a aprender junto con Él. Dice que vamos a llegar a gobernar. Bueno, ¿y a quién va a gobernar? Porque se entiende de que no van a haber enemigos de Dios. Los enemigos de Dios van a estar en el calefactor eterno. Porque allí van a estar, alejados de Dios. Lago de fuego, por si no entendieron la referencia. En el lago de fuego. Nosotros vamos a estar con el Señor, pero aún ejerciendo posición de gobierno. En una tierra nueva. En una tierra como esta, pero nueva. Entonces la mayoría de la gente piensa que vamos a estar flotando en una nube. Cuando la Escritura es clara diciendo vamos a estar en una tierra donde va a haber cosas de la tierra. Junto con Él, una nueva Jerusalén que va a descender del cielo, porque ya el paraíso no va a estar en un lugar espiritual, sino que va a estar en un lugar físico, terrenal, renacido, rehecho, sin pecado, sin muerte,
Esa es la vida eterna que usted va a tener. O sea, reflexionemos en eso, de que cuando Jesús vino y vino a morir de manera expiatoria por nosotros, es porque vino a rescatarnos para hacer de nosotros una nación y un pueblo santo que va a vivir eternamente junto con Él. Dios va a unir sus dos familias. Dios tiene toda una familia espiritual, seres espirituales que usted ni siquiera en su imaginación los ha imaginado ni los ha pensado. Y ellos vivirán junto con su Dios, y así la familia humana que somos todos nosotros, viviremos junto con nuestro Dios. Dios hará una sola casa de todos sus seres. Usted va a poder conversar con ángeles, con arcángeles, con seres espirituales que en su imaginación más profunda jamás se le ha pasado por su cabeza. Podrá estar ahí eternamente y tendrá tiempo suficiente para crecer y avanzar. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué estoy haciendo tantas referencias? Porque cuando acá dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte de cruz, dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías? En Isaías decía, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo. Un día nuestro Señor se va a levantar, se va a parar, y toda rodilla en la tierra, sobre la tierra, bajo la tierra, se arrodillará y confesará: tú eres el Señor. Jesús, tú eres el Señor. Hoy día usted tiene la oportunidad de hacerlo voluntaria y libremente. Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey, tú eres el que gobierna en mi vida. Yo te entrego mi vida a ti. Esta iglesia te pertenece. Nada de lo que hacemos tiene sentido si Cristo no está aquí. Nada de lo que hacemos podrá ser muy bonito, nuestros cánticos, nuestras manos, nos emocionamos, lloramos, pero si Cristo no está aquí, nada sirve, nada vale. Todo es inútil si Cristo no está aquí. Si Cristo no está en tu vida. Si nuestro quehacer no está centrado en la persona de Jesucristo. Yo siempre, a esta altura ya lo he repetido tantas veces, lo he dicho, nuestro pastor William, que ahora está con el Señor gozándose, nos enseñó esto. Somos una iglesia cristocéntrica donde que giramos, nos movemos en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y los más nuevitos podrán decir: se pasaron para fanáticos. No se sientan mal porque yo lo dije. Yo también lo pensé. ¿Será mucho fanatismo? Así que si nuestros hermanos que están recién congregándose con nosotros se les pasa por la mente esto, no, se pasaron para fanáticos. No, yo creo que le ponen mucho color. Tanto va a ser. Bueno, yo dije lo mismo. Yo también dije lo mismo. No será mucho. Pensé para mi interior, cuando mi pastor me lo dijo por primera vez, no será tanto el fanatismo. Pero me he convertido en un adorador de mi Señor Jesucristo. Con el tiempo he aprendido a conocerlo, a amarlo, y he entendido que es la pieza central y todo gira en torno a Él. Si estamos aquí es por gracia suya, por misericordia suya, por amor suyo. Lo que hemos de entender, lo que hemos de aprender, lo que hemos de avanzar o crecer es por gracia suya, porque a Él le plació revelárselo a su pueblo, darle autoridad a su pueblo. Cuando la palabra dice que su nombre es puesto sobre todo nombre y Dios nos dio su nombre para que obremos en Él, es como que somos enviados como embajadores en su nombre. Cuando un rey o un emperador o un presidente en la actualidad nombra a un emisario y le dice: ve tú y sé mi representante, él dice: yo vengo en representación de.
Mi palabra es como que fuese palabra de Él. Y su nombre, que es puesto sobre todo nombre, yo lo invoco cuando yo voy y me enfrento a las tinieblas. Digo, ¿sabes qué, tiniebla? En el nombre de Jesús declaro tu derrota, porque tú fuiste derrotado. En el nombre de Jesús te digo que suelte, porque Jesucristo lo ha perdonado, o ha perdonado a mi hermano, a mi hermana, o mi propia vida. En el nombre de Jesús te digo que sueltes eso. Que sueltes su vida, que sueltes su emoción, que sueltes su finanza, que sueltes lo que sea que el enemigo haya atado. Y yo lo que desato aquí en la tierra es desatado en los cielos, porque lo hago en el nombre de Jesús. Eso significa un nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a la humanidad que sea mayor o que tenga más poder o más alcance. Cuando la iglesia entiende eso, entiende que tiene un poder y una autoridad que no está en nosotros mismos, sino nosotros somos simples mensajeros, simples instrumentos que obramos conforme el poder de Dios y en su nombre para obrar para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Nosotros nos humillamos simplemente delante del Señor y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Dime qué hago y dónde voy. Y si debo decir algo, lo diré en tu nombre. Y si debo enfrentar una tiniebla, la enfrentaré en tu nombre, porque tú me vas a respaldar. Eso es un nombre sobre todo nombre. Y cuando me volví un cristiano, yo no sabía que todo eso venía junto con ese acto de fe. Lo fui descubriendo en el tiempo. Lo fui descubriendo en la medida que fui avanzando, en la medida que la palabra se fue revelando, en la medida que vino la fe y la convicción en mi corazón. Dije, ¿en verdad, Dios, todo esto me has dado? ¿En verdad toda esta autoridad nos has dado como iglesia? Sí, hermano, así nos ha dado autoridad el Señor. O sea, ¿a qué enemigo le voy a tener miedo? Pues a ninguno, pues, hermano. ¿Qué enemigo va a ser mayor que mi Dios? Pues ninguno, hermano, ni siquiera la muerte. ¿Que me va a alcanzar un día? Aquí estoy. Aquí estoy. Porque ni siquiera a la muerte le tengo miedo. Ni siquiera a la muerte le tengo miedo. Si viene por mí algún día y es voluntad de mi Señor, aquí estamos. Porque yo sé que un día resucitaremos delante de mi Señor. Y viviremos junto a Él porque le he creído sus palabras. ¿Se da cuenta la profundidad, el alcance de la obra de Cristo? Si nosotros no estamos aquí para honrar a nuestro Dios, para darle gracias por su obra, para recibir las verdades, las promesas, la libertad que Él nos da, ¿a qué vinimos? O sea, ¿a qué vino usted? Yo vine a eso. Vine a darle gracias a mi Señor. Vine a darle honra a mi Dios. Y hoy día vamos a hacer un acto especial donde vamos a celebrar la Cena del Señor, que justamente es uno de los mandatos, es una de las cosas que Dios nos dejó, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó que hiciésemos, para que recordásemos y nunca nos olvidemos. El celebrar la Cena del Señor nos hace mirar a nuestro Dios y recordar a nuestro Señor Jesucristo. Así que le voy a pedir que se ponga de pie, que tengamos un tiempo de oración.